Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Seguro que has escuchado esta frase. Es breve, suena clara, incluso graciosa. Un camello intentando pasar por el ojo de una aguja. Una imagen absurda, imposible, hasta cómica. Pero, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Y aquí está lo interesante. Cada vez que Jesús parece decir algo simple, en realidad está diciendo algo profundo. Sus frases no son ocurrencias sueltas ni eslóganes fáciles de repetir. Están cargadas de significado, con imágenes que los oyentes de su tiempo entendían al instante, pero que a nosotros, 2000 años después, nos resultan enigmáticas. Piensa en esto. ¿Qué pasa cuando una enseñanza es demasiado obvia? Se olvida. ¿Y qué pasa cuando es demasiado complicada? Que no se entiende. Jesús encuentra un punto intermedio perfecto, una frase breve, aparentemente sencilla, que todo el mundo recuerda y que al mismo tiempo obliga a detenerse, a pensar, a preguntarse. Y lo más curioso, cuanto más rascamos en estas frases, más capas aparecen. Lo que parecía un dicho popular se convierte en una puerta a una enseñanza más grande. Lo que parecía un imposible se revela como una advertencia seria, una provocación que incomoda, un desafío a replantearse la vida. Así que la pregunta no es si Jesús estaba exagerando. La pregunta es, ¿qué quiso enseñar Jesús con esta exageración? Jesús no hablaba con frases técnicas ni con discursos académicos. Hablaba en el idioma de su gente. Parábolas, proverbios, imágenes, que se quedaban grabadas en la memoria. En el mundo judío del siglo I, esto era lo normal. Los rabinos enseñaban con contrastes extremos, con comparaciones que rozaban lo absurdo, con hipérboles que nadie tomaba literalmente. Eran recursos pedagógicos y los oyentes los entendían al instante. Piensa quizás en un refrán que usas con tu familia. Cuando lo dices, no necesitas explicar cada palabra. Todos captan el sentido porque comparten el mismo trasfondo cultural. Eso mismo pasaba con las frases de Jesús. Nosotros las escuchamos 2000 años después, desde otra cultura y con otro idioma, pero para su audiencia tenían una fuerza inmediata. La frase del camello y la aguja no es una excepción. No está pensada para que alguien haga cálculos, ni para que imaginemos un camello doblándose para entrar en una puertecita escondida de Jerusalén. Es un golpe visual, una exageración deliberada. Jesús coloca frente a sus oyentes una imagen imposible y les obliga a detenerse. Por eso, cuando nos acercamos a estas frases, debemos hacerlo con cuidado. Si las leemos de manera literalista, se nos escapan. Si las intentamos suavizar para que resulten cómodas, también. La clave es otra, entender que Jesús hablaba con las mismas herramientas retóricas de su tiempo, dentro de un marco judío que compartía con todos sus contemporáneos. Y aquí está el secreto. Cada vez que una frase de Jesús parezca simple, en realidad es muy profunda. Cada vez que parece obvia, en realidad nos reta a pensar una y otra vez. Antes de entrar en el sentido profundo de esta frase, necesitamos quitar de en medio algunas explicaciones populares que han circulado durante siglos, pero que no se sostienen ni por historia ni por filología. La primera teoría es la famosa del ojo de la aguja como una puerta de Jerusalén. Quizás la escuchaste. Se decía que existía una pequeña puerta secundaria, llamada así, por la que un camello solo podía pasar de rodillas, descargado de todo su equipaje. La enseñanza sería que el rico puede entrar al reino de Dios, pero tiene que humillarse y dejar sus cargas. Suena bonito, casi cinematográfico, pero es un invento medieval. No tenemos ninguna fuente del siglo I que hable de una puerta del ojo de la aguja, ni en Flavio Josefo, ni en Filón de Alejandría, ni en la Mishnah, ni en ningún evangelio apócrifo. Tampoco hay rastro arqueológico de una puerta llamada así. La primera vez que aparece esta explicación es en escritos tardíos, varios siglos después. Por eso, aunque la idea resulte atractiva, no refleja lo que Jesús quiso decir. La segunda teoría es la palabra griega camello, camelos. Algunos proponen que en realidad no decía camello, sino cuerda, cámilos, y que todo sería una confusión de letras. Así, el texto diría, es más fácil que una cuerda gruesa entre por el ojo de una aguja.
Pero aquí pasa lo mismo. No tenemos manuscritos antiguos que respalden esta variante. La inmensa mayoría de los textos griegos, desde los más antiguos que poseemos, dicen claramente camello, camelos, y los copistas sabían perfectamente lo que escribían. La idea de cuerda aparece en tradiciones posteriores, cuando algunos intentaban suavizar lo radical de la imagen. En resumen, ni puerta escondida en Jerusalén, ni malentendido filológico. Esas explicaciones nacieron porque a muchos les incomodaba lo que Jesús realmente estaba diciendo. Y aquí viene lo importante. No necesitamos forzar el texto para hacerlo aceptable. Justamente, la fuerza de esta frase está en que presenta algo imposible. Un camello, el animal más grande que conocían en la tierra de Israel, intentando pasar por el orificio diminuto de una aguja. Imposible. Y esa imposibilidad es el corazón del mensaje. Para entender a Jesús, tenemos que mirar al mundo judío en el que vivió. Y aquí encontramos algo fascinante. La misma imagen del ojo de la aguja aparece en los textos rabínicos, usada precisamente para hablar de lo imposible. El mundo rabínico de la época de Jesús conocía muy bien este recurso, usar imágenes imposibles para enseñar. Y el ojo de la aguja aparece tal cual en el Talmud. En el Tratado de Brajot se habla de los sueños y el texto dice así: a una persona no se le muestran en sueños ni una palmera de oro, ni un elefante pasando por el ojo de una aguja. La enseñanza es clara. Un sueño no presenta cosas absurdas o imposibles. Nadie sueña con una palmera de oro, ni con un elefante atravesando el agujero de una aguja. El contraste entre lo natural y lo desproporcionado subraya la idea de imposibilidad absoluta. Y en el tratado de Baba Metzia aparece la misma imagen, esta vez con tono irónico. Allí, un sabio critica los razonamientos excesivos de la Academia de Pumbedita y les dice que hacen pasar un elefante por el ojo de una aguja. La expresión es la misma, ojo de la aguja, y el sentido también, hablar de algo imposible o de un argumento tan rebuscado que raya en lo absurdo. Aquí vemos que Jesús no está inventando una imagen extraña, está usando un lenguaje muy familiar en su mundo. Hipérbole rabínica. Para los oyentes del siglo I, escuchar un camello por el ojo de una aguja evocaba de inmediato esta categoría, lo imposible. Pero el ojo de la aguja no aparece solo en el Talmud como símbolo de imposibilidad. En el mundo judío también se usa con un matiz distinto, como la abertura más pequeña posible que Dios puede transformar en algo inmenso. En el Midrash Shir HaShirim, también de la literatura rabínica, encontramos un pasaje impresionante. Allí Dios le dice a Israel: abridme una abertura de Teshuvá, como la punta de una aguja, y yo os abriré portones por los que puedan entrar carros y carruajes. La imagen es bellísima. La punta o abertura mínima de una aguja representa el gesto humano más pequeño, la apertura más frágil hacia Dios. Y en respuesta, Dios no entra con timidez, abre portones monumentales, portones por los que pasa un ejército de carros. Aquí, el ojo de la aguja no significa imposibilidad, sino la mínima rendija a través de la cual se desborda la gracia. Un movimiento minúsculo del ser humano, un acto de teshuvá, de retorno, de cambio de rumbo, de arrepentimiento, desencadena una transformación desproporcionada por parte de Dios. Jesús y los rabinos están usando la misma imagen, pero con dos énfasis complementarios. En el Talmud, imposible. En el Midrash, mínima apertura que Dios magnifica. Y cuando juntamos estas dos lecturas, vemos la profundidad del lenguaje judío en el que hablaba Jesús. Ahora podemos ver el cuadro completo. En el Talmud, la expresión pasar un animal enorme por el ojo de una aguja significa algo imposible. Nadie espera que un elefante o un camello pueda hacerlo. Es una manera de decir, esto no se puede. En el Midrash, la misma imagen se transforma en símbolo de otra cosa, la apertura más pequeña del ser humano, que Dios convierte en portones infinitos. No se trata de imposibilidad, sino de desproporción. Tú das un paso diminuto y Dios abre un camino enorme. ¿Y qué hace Jesús? Une las dos perspectivas. Primero, como el Talmud, plantea lo imposible. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico
entre en el reino de los cielos. El apego a la riqueza cierra tanto el corazón que el acceso a la vida de Dios se vuelve imposible. Imposible para el ser humano. Pero Jesús no se detiene ahí, porque enseguida añade, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y aquí resuena el Midrash. Lo que es imposible para nosotros se hace posible cuando abrimos esa mínima rendija, ese gesto de teshuvá, ese movimiento de desprenderse, de abrir el corazón. Ese es el ojo de la aguja. Y cuando lo hacemos, Dios entra con fuerza y lo transforma todo. Por eso, no necesitamos inventar puertas ocultas en Jerusalén, ni malentendidos de palabras. El mensaje está en la fuerza de la imagen. Lo imposible se vuelve posible cuando hay apertura. La aguja nos recuerda dos cosas: que solos no podemos, y que si abrimos, aunque sea un hueco diminuto, Dios abre portones. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús realmente? No se trata de un misterio arquitectónico, ni de un error de traducción. Era una frase deliberadamente provocadora, diseñada para impactar. En el lenguaje judío de su tiempo, decir que un camello pasa por el ojo de una aguja era como decir hoy, cuando los cerdos vuelen. Una forma de hablar de lo imposible. El mensaje era claro para sus oyentes. El apego a la riqueza bloquea el camino, hace inviable el acceso a un proyecto de vida justo y en armonía con Dios y con los demás. Ahora bien, Jesús no se queda en la imposibilidad, añade una segunda capa. Lo que para las personas es imposible puede abrirse de otro modo. Y aquí resuena el mismo imaginario que encontramos en el Midrash. Una mínima apertura es suficiente para transformar la situación. El orificio parece insignificante, casi invisible, pero esa pequeña apertura es lo que hace posible un cambio totalmente desproporcionado. En definitiva, lo que Jesús propone no es un truco ni una excepción, sino un desafío. Lo imposible cambia cuando damos ese mínimo paso. El ojo de la aguja no es un obstáculo arbitrario, sino la metáfora de una transformación que empieza en lo pequeño, porque lo imposible no se resuelve con atajos, sino con una apertura. A veces hace falta un gesto mínimo para que todo cambie.